Y entonces dentro de este apartado de lengua del tema 8 nos vamos a centrar, ¿vale? Dejando a un lado los otros aspectos, en el estudio, repaso, etcétera, de las oraciones subordinadas, sustantivas y subordinadas adjetivas. Bueno, pinchamos en los enlaces porque son los que nos van a servir para estudiar esto. Bueno, si acordáis, ya en el tema anterior, en el tema 7, que empezamos a estudiar esto de lo que se llama oraciones complejas, oraciones compuestas, bueno, ahí depende del texto, depende de enfoque teórico, lo llama de una manera, pero que básicamente lo que decíamos era que pasábamos de analizar una oración con un único predicado a analizar, aunque podían ser más, pero dos oraciones, es decir, dos predicados diferentes, con dos núcleos diferentes, con sus complementos, etcétera, etcétera. Es decir, desde la unidad 7 ya estudiamos eso, cómo enfocábamos, cómo nos enfrentábamos a lo que, como digo, denominábamos la oración compleja, oración compuesta, que básicamente son dos oraciones que ponemos juntas. En aquel entonces hablábamos de las oraciones coordinadas, ¿no? Que decíamos que eran dos oraciones que independientes, es decir, cada una por su lado, funcionan perfectamente, tienen sentido completo, no necesitan de nadie ni de nada más, pero que por alguna razón se juntaban y al juntarse establecían una relación entre ellas. Y normalmente una relación en la que se aportaba algún tipo de extra, de significado extra, ¿no? Esa relación, o sea, esa unión venía dada por un conector, ¿no? Estas conjunciones, estas palabras o partículas que permitían, como digo, unir esas dos oraciones, y esa partícula determinaba, nos indicaba cuál era el tipo de relación coordinada, ¿no? Entonces, si os acordáis, veíamos que podían ser que se unían dos oraciones simplemente para añadir significado, sin nada más, y entonces eran las coordinadas copulativas. O que se unían dos oraciones y la segunda indicaba una idea que era opuesta o contraria a la primera, y entonces eran oraciones adversativas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero digo, partíamos de esa premisa de que eran dos oraciones independientes, con sentido completo, pero que se unían mediante un conector, y ese conector nos daba la pista de cuál era el tipo de relación que unía a esa oración. Ahora entramos en otro plano diferente. Siguen siendo oraciones compuestas o complejas, es decir, seguimos enfrentándonos en el análisis a dos oraciones con sus predicados y demás, pero ya no están en el mismo plano de igualdad. Es decir, ya no son dos oraciones independientes, con sentido completo. Una de ellas sí, de esas dos oraciones que se van a unir ahora, en este apartado de la oración subordinada, una de ellas sí podemos decir que es una oración con sentido completo. Por sí sola, funciona, no necesita de nadie más, yo la entiendo perfectamente. ¿Vale? Pero la otra oración que se une con esta, que digo que es independiente, sí que necesita de esa relación, sí que necesita de esa unión con esta otra primera para tener un significado completo. Es decir, depende de esa oración para que nosotros la entendamos completamente. Separada de esa oración, sin estar unida a esa frase que tiene un sentido completo, esta segunda oración, esta segunda frase o proposición, no se entiende bien. Y de ahí viene la idea, o de ahí viene el concepto de oraciones subordinadas. Porque tendríamos esa oración independiente, que funciona por sí sola, a la que llamaríamos oración principal, podríamos denominarla, y de esa oración principal depende esta otra oración subordinada, que así es como la denominamos, oración subordinada. Y al unirse, ¿vale? La principal independiente con la subordinada dependiente de la primera, daría como resultado, como digo, esta oración compleja. Vamos a ver otra vez de un ejemplo y pasamos y seguimos un poco hablando de esto. Fijaos en este, dice, me alegra que vengas a mi casa. Al igual que ocurría con las oraciones coordinadas, aquí tenemos dos oraciones, porque hay dos predicados. Está alegra, el verbo alegrarse, bueno, me alegra, sería el núcleo del predicado, y por otro lado tendríamos que vengas a mi casa, donde venga sería el núcleo del predicado, es decir, tenemos dos verbos con formas personales, etc. Es decir, tendríamos lo que coloquialmente decimos dos oraciones, me alegra y que vengas a mi casa. Si yo me alegra la saco de ahí y la pongo sola, me alegra, pues tiene sentido, ¿no? Dentro de un contexto de más, me alegra, bueno, vale. Si alguien me transmite eso así solo, me alegra, tiene sentido. Pero si yo digo
y saco ahora la segunda oración, la que viene subrayada, la que empieza por ese conector, y digo, que vengas a mi casa, que vengas a mi casa. Pero ahí me falta parte del mensaje, porque ¿por qué me dices que vengas a mi casa? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que quieres que vaya? Es que te provoca... Es decir, sin esa unión con esa oración principal, sin esa unión con esa oración que es independiente, que vengas a mi casa, esa segunda oración subordinada, no tiene un sentido completo. Por eso digo que una es la principal y otra es la subordinada. También la podemos denominar, si queréis, oración 1 u oración 2, es decir, lo que sea más sencillo. Luego en el análisis vamos trabajando. ¿Vale? Entonces queda más o menos claro el concepto, la idea de oración subordinada. ¿Vale? Dos oraciones, una principal que tiene sentido completo y hay otra que se le pega a esa subordinada, a esa principal y que depende de ella para tener sentido completo. Estas oraciones subordinadas, dependientes de esa principal, pueden ser de tres tipos. Oraciones subordinadas sustantivas, oraciones subordinadas adjetivas y oraciones subordinadas adverbiales. Nosotros, porque es que no tenemos más tiempo, y además porque es que no hay más, vamos a centrarnos, que es lo que vamos a hacer hoy, en la oración subordinada sustantiva y en la oración subordinada adjetiva. ¿Vale? Las oraciones subordinadas adverbiales quedarán durmiendo el sueño de los justos. Así que nos centramos en eso. ¿Por qué se llaman sustantivas? ¿Por qué adjetivas? ¿Por qué adverbiales? Porque Porque... veamos entrar en el examen, ¿no? Por supuesto que no. De hecho, es que vale, ni siquiera perfecto. están disponibles en el aula virtual. Porque Genial, perfecto. estas corresponderían al tema 9 y si veis el tema 9 era solamente los textos. ¿Vale? No Perfecto. hay nada más. Decía que ¿por qué reciben este nombre de oraciones subordinadas sustantivas, oraciones subordinadas adjetivas? Bueno, porque llegado el caso, podrían ser sustituidos, pues podrían ser reemplazados por un sustantivo o por un adjetivo. Por eso se les denomina de esa manera. Es decir, son oraciones con su sujeto, su verbo, su predicado, todo, pero funcionan en esencia como si fueran un sustantivo o como si fueran un adjetivo. Fijaos en el ejemplo, volvemos al ejemplo que os comentaba antes. Me alegra que vengas a mi casa. Que vengas a mi casa, yo se lo puedo cambiar por un sustantivo y decir, me alegra tu venida. Y funciona exactamente igual. Que vengas a mi casa o tu venida es exactamente lo mismo. Es más, es que podemos cambiarlo incluso por un pronombre. Me alegra eso. El significado de la primera, de la segunda y la tercera, en esencia, es exactamente lo mismo. Por eso decimos que estas oraciones subordinadas se denominan sustantivas, porque equivalen, funcionan, son como un sustantivo o, llegado el caso, como un pronombre. ¿Vale? La prueba, bueno, ahora vamos a ver que para reconocerlas hay una serie de nexos, de conectores, de conjunciones que nos permiten, una vez que yo identifique el conector, saber que esos son oraciones subordinadas sustantivas. Cuando ahora después veamos las adjetivas va a haber algo más, es decir, hay un extra que nos permite reconocerlas como Muy bien, te puedo sustantivas. hacer un... Es que estoy dándole ahí vueltas y Sí, digo, sí, si no... sí, adelante. Antes en la pantalla teníamos como un cartel que te Sí, venía, si puedes dar para atrás, sí, ese, y te ¿no? pone escuela pública de todos y para todas. Como está Ah, la arroba, eso estaría mal, ¿no? perdón. Eso, Ah, la como de la está la arroba. arroba, estaría Sí, mal. sí. Estaría claro. En su me estoy Eh, haciendo un lío. Esto era, a ver, esta página pues, lleva funcionando bastante tiempo y tal. De hecho, creo que viene aquí la fecha, ahora que lo estoy viendo. A ver, ¿desde cuándo? Fijaos, desde 2011. Entonces, eso fue, pues, que yo soy, bueno, pues, de cuando no sé exactamente qué reforma o qué tal o cual hubo unas protestas, entonces se sacó esto de las camisetas verdes que todos compramos y nos pusimos y bueno, algunos ya nos desencantamos y otros no, etcétera, para defenderlo de la escuela pública. Entonces, bueno, pues los que diseñaron esto pusieron esa cosa que yo particularmente no me gusta, que es lo de la arroba, para ser inclusivos, para no distinguir y demás. Sí, pero eso no... La verdad es que no había reparado, pero es cierto que precisamente en una página que estamos hablando de lengua aparezca eso. No sé si... Como lo Ok. estábamos estudiando, digo, a ver Sí, si... sí, no. Y además yo para eso soy muy... bueno, algún día cuando nos veamos en otras circunstancias os contaré algún episodio y anécdota en torno a eso, ¿no?
Pero soy muy beligerante con toda esa historia de las arrobas y no sé qué. Básicamente porque, bueno, no es algo que está aceptado, ¿no? Yo entiendo toda la historia de la inclusividad, de la visibilidad y demás, los argumentos que normalmente se señalan o se indican para defender esto. Lo que ocurre es que, bueno, las lenguas funcionan porque hay unas reglas y actualmente las reglas nos dicen que eso no se puede hacer, ¿no? Otra cosa es que con el tiempo, por el uso, porque todo lo define el uso, ya lo hemos comentado alguna vez. Entonces, si dentro de 10, 15, 20 años o menos eso se impone como uso porque es la gente la que decide que esa es la forma de representar eso, pues la academia dirá, bueno, pues sí, efectivamente, ese es el uso y se aceptará y demás, ¿no? Pero bueno. Vale, gracias. Vale. Entonces decía que serán los nexos los que nos permiten, los conectores, los que os permitan reconocer que son oraciones subordinadas sustantivas. Pero vuelvo a decir, cuando veamos ahora dentro de un rato las adjetivas, vais a ver que confrontada, es decir, que si yo te pongo, como por ejemplo ocurrirá en el examen, que te voy a poner 3 oraciones, y entonces tú tienes que analizarla y demás, entonces tú tendrás que decir cuál es sustantiva, cuál es adjetiva. Pues cuando eso ocurra, veréis que no va a ser tan difícil, como quizás ahora alguien podéis imaginar, el hecho de distinguirlas, porque se va a ver bastante claro. Va a haber una serie de tips o de detalles que os van a permitir claramente decir, pues esta es sustantiva y esta es adjetiva. ¿Vale? Sí, pero es que yo, por ejemplo, Javier, viendo el ejemplo que has puesto Sí. con el que viene aquí, Sí. a mí lo de me alegra que vengas a mi casa. Sí. Vale, la primera lo entiendo. Pero a mí que en la última me alegra eso, yo no veo ninguna similitud en decir eso con que vengas a mi casa. Claro, la idea es que, a ver, eso O sea, sustituye... por eso sí, sustituye, pero no sé, no le veo mucho sentido. O sea, bueno, que tú dices el significado exacto, que signifique me alegra eso, me alegra que vengas a mi casa, ¿no? Es lo que te Claro, a mí refieres. que me digan que eso sustituye a que vengas a mi casa, no sé, me dista un poco de la realidad. Vale, la verdad es que encaja, ¿no? Es decir, porque me alegra, claro, lo que pasa es que quizás para que se vea más claro hay que pasar un poco por ese proceso, ¿no? O sea, primero, vamos por partes, ¿cómo sé yo, cómo sabes tú, mejor dicho, que vengas a mi casa es un sustantivo? Pues ahora vamos a estudiar que cuando dos oraciones se unen y el conector es que, etcétera, va a ser oración subordinada sustantiva. Eso ya te dará una idea de tanto si te encaja como si no, te dirá, bueno, pues si aparece este conector en relación a que une estas dos oraciones, ese conector me indica que la frase que viene a continuación es sustantiva. Vale. Y a partir de ahí puedes hacer la sustitución, un poco pues para comprobar, para confirmar o lo que quieras. Y encaja, es decir, al hacer esa sustitución, encaja. Sobre todo encaja me refiero, tiene sentido, cuando lo hacemos al sustituirlo por un sustantivo. En cualquier caso, si aún así, como tú me dices, es que a mí me da igual lo que tú me explicas, pero es que ya no veo que haya relación entre las. En realidad eso tampoco es tan importante. Lo importante es que cuando yo te ponga en el examen o en los ejercicios que hagamos esa frase, tú digas, que vengas a mi casa, esta tiene que ser sustantiva. Y ya está. El hecho de que se pueda sustituir por un sustantivo, por un pronombre, son añadidos siempre y cuando te ayude a entender que eso es una sustantiva y demás. Si resulta que no te ayudan nada, pues entonces no, los eliminamos porque no es algo esencial o necesario para estudiar o reconocer estas oraciones. ¿Vale? Entonces, como decía, lo primero es eso, es decir, identificarlo gracias sobre todo al conector, que son oraciones subordinadas sustantivas. Si luego ya a partir de ahí, pues quiero confirmarlo, quiero bueno, pues afianzar que eso, o saber, quedarme con la seguridad de que son sustantivas, entonces cuando puedo proceder, si quiero, a la sustitución. Pero insisto, la sustitución es simplemente, primero, para justificar el por qué se llama sustantiva y como posible prueba para confirmar esa categoría. Si eso no me viene bien, no lo entiendo, no es necesario, no hace falta, ¿vale? No es necesario y no hace falta, ¿vale? Porque lo principal, como digo, son los de los conectores. Vale, que lo tenemos aquí, vamos a verlo por encima y luego lo tenéis resumido en un cuadro. Bueno, luego, ahora después lo vamos a ver en el análisis.
al igual que hacíamos en las coordenadas, ¿vale? Vamos a distinguir la oración principal u oración 1, la oración subordinada u oración 2 y redondear, ¿no? Meter en un círculo el conector. Pero una cosa sí, porque como aquí la oración principal y la oración subordinada son diferentes, tienen categorías diferentes, todo lo que venga después del conector es la oración subordinada. ¿Vale? Da igual si la oración subordinada, como en la mayoría de los ejemplos que aquí vienen después de la oración principal, o puede ser la oración principal, o sea, la oración subordinada va al principio y luego la principal. Todo lo que venga después del conector es la oración subordinada. Y el conector no decimos nada más que redondear y decir que es el conector y ya está. O ni siquiera ni decir que hay conector, sino solamente redondearlo, ya con eso marcamos, me estáis diciendo que sabéis que ese es el nexo. ¿Vale? Bueno, en el caso de la oración subordinada sustantiva, el más común, el que más va a aparecer es que y sí, o sea, sin la tilde, ¿no? Pero el que y el sí son los que más aparecen. Me sorprende que bebas tanto, me sorprende eso. No sé si jugaré esta noche, no sé eso, no lo sé. ¿Vale? El qué y el sí. Esos son los más comunes, los que aparecen más. También vais a encontrar como nexos de oraciones subordinadas sustantivas, como veis, partículas interrogativas marcadas con tilde. Eso es importante. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? Si hiciéramos, digamos, si esto nos profundizáramos un poquito más, diríamos que estos son oraciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas. Porque en realidad estas oraciones sustantivas, subordinadas sustantivas que vienen introducidas por una de estas formas interrogativas, lo que está reproduciendo es una pregunta. Dime qué estás bebiendo. En realidad lo que está reproduciendo la pregunta que sería ¿qué bebes o qué estás bebiendo? Pero eso lo llevan, lo expresan de forma indirecta y lo meten en una oración subordinada. ¿Vale? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? Con una tilde. Y por último, dos pronombres relativos. ¿Qué y quién? Pero, bueno, aquí no hay tilde, es decir, no son ya de preguntas, son pronombres relativos, pero además estos aparecen, para facilitarnos el hecho de reconocerlos cuando son conectores de oraciones subordinadas sustantivas, aparecen de manera muy concreta o en una forma muy concreta. Fijaos, que siempre va a llevar delante un determinante, entonces será el, que, la, que, lo, que. Y aparecerán la oración con el, que, lo, que, la, que, los, que, o la oración que empiece por quién, lo normal, lo habitual, lo más común es que aparezcan delante de la oración principal. Esto no es 100%, pero es lo más habitual. Fijaos los ejemplos. El que te contó esa historia te ha mentido. Esa persona te ha mentido, ese te ha mentido. ¿Veis? Aparece al principio, el que, quien mucho abarca, poco aprieta. Da igual. Quien mucho abarca, esa persona poco aprieta, ¿no? Es decir, estos dos tipos de oraciones subordinadas, estos dos nexos, mejor dicho, son menos comunes, pero cuando aparecen de la forma que os he comentado y lo más habitual, lo más común que aparezcan delante de la oración principal. Y siempre refiriéndose a una persona, es decir, que el que te contó esa historia o quien mucho abarca o cualquier otra oración que venga introducida por el, que, lo, que, la, que o por quién, siempre van a ir refiriéndose y siempre van a estar hablando de una persona, de un individuo. ¿Vale? Resumiendo esto, y vamos a ir pasando ya mismo al análisis para que lo veamos más claro. ¿Qué o sí los más comunes? Los interrogativos, qué, cómo, quién, cuándo, dónde, con tilde. Con tilde. Y también los pronombres relativos, el, que, lo, que, la, que, los, que, o bien el quién. Con esa salvedad que hemos dicho, con esa característica de que lo más habitual es que aparezcan delante de la oración principal. ¿Vale? ¿Por ahora bien? Más o menos. Bueno, cuando empecemos ahora el análisis, seguro que nos aclaramos un poquito más. Si acabáramos aquí esto de la subordinada sería maravilloso, pero no, hay que decir algo más. Y hay que decir el apellido, porque ahora nosotros vamos a analizarlo. Además, vais a ver que el análisis va a ser un análisis muy ligero. Y en el análisis nosotros vamos a identificar las oraciones, etcétera, y al final diremos oraciones subordinadas sustantivas y habrá que ponerle un apellido. Y el apellido será una función sintáctica. A ver, si equivalen a sustantivos, si funcionan como sustantivos,
Eso quiere decir que cualquier función sintáctica que cumpla un sustantivo la podría cumplir esta frase. Es decir, que podrían ser sujetos, complemento directo, indirecto, atributos, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no vamos a llegar a tanto porque no hay por qué. Lo que vamos a hacer es, cuando aparezcan estas oraciones subordinadas sustantivas y llegamos al punto en el que, como digo, haya que ponerle un apellido, ese apellido podrá ser o sujeto, o complemento directo, o atributo, nada más, una de esos tres. Es decir, que las oraciones que nosotros analicemos, esas oraciones subordinadas sustantivas, funcionarán o como sujeto, o como complemento directo, o como atributo. Y ya está. Entonces yo diré oración subordinada sustantiva, sujeto, oración subordinada sustantiva, complemento directo, o bien oración subordinada sustantiva, atributo. Vamos a ir viendo ejemplos. Fijaos. Dice, no es normal que siempre llegues tarde. No es normal eso. Que siempre llegues tarde, en este caso, funcionaría como sujeto. Que siempre llegue tarde no es normal. ¿Vale? Y entonces yo diría, ¿por qué? Porque no es normal eso. Eso no es normal. Por lo tanto, sujeto. O sea, cuando llegamos a la hora de distinguir o de reconocer cuál es la función sintáctica, quizás, si no sale la primera, que puede salir, haya que recurrir a esa sustitución por un pronombre. Es decir, cambiar toda la oración por un pronombre, eso, esto, de manera que convirtamos esas oraciones subordinadas sustantivas en una oración simple y eso nos ayudará a verlo. Insisto, siempre y cuando, de entrada o directamente, yo no sea capaz de reconocer la función sintáctica, que es posible reconocerla. Ya digo, no es normal que siempre llegues tarde. Bueno, no sé. Bueno, pues que siempre llegues tarde. Voy a cambiarlo por eso. No es normal eso. No es normal eso. Eso no es normal. Sujeto. Predicado nominal, normal de atributo, pues eso es sujeto. Vale. Pues yo diría oración subordinada sustantiva, sujeto, función de sujeto. Vamos un poco más arriba. Dime qué estás bebiendo. Fijaos, ya no lo dice ni, es complemento directo. Dime qué estás bebiendo. Vale. No sé. Dime eso. Dime eso. Tú dime eso, dímelo. Dímelo, pues ya está. Complemento directo. ¿Vale? Es decir, este último paso, el de indicar cuál es la función sintáctica, no es ni más ni menos difícil. O sea, es simplemente, si no lo veo directamente, que insisto, ahora en cuanto que empecemos a hacer, vaya a ver que alguna que otra sí que la vamos a ver directamente, cambiar toda esa frase subordinada por eso, y a partir de ese cambio no debería haber ninguna dificultad, porque es que además solo pueden ser esas tres funciones, no vamos a meternos ninguna función más. O es sujeto, o es complemento directo, o es atributo. ¿Vale? ¿Ok? Y no habría que decir nada más. Vamos a ir pasando ahora ya al análisis. ¿Vale? Luego la página se completa porque hablan de otra posibilidad que pueden ser que las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser infinitivos, pero bueno, eso no lo vamos a comentar. Y la página también es muy ambiciosa porque nos dice que, bueno, reconocer todas las funciones sintácticas y tal. Pero bueno, creo que no es muy popular, así que yo creo que con que reconozcamos sujeto, verbo, o sea, función, sujeto, función, complemento directo, función, atributo, está bastante bien. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos entonces ya a ir analizando? ¿No? Vale. Bueno, pues vamos a pasar al procesador. Ya digo, bueno, tenemos ese pequeño hándicap de que no tengo la pizarra, pero bueno, vamos a ver. La idea es que lo entendáis bien. Fijaos en esta frase primera. Juan, lo voy a poner en mayúscula para que se entienda mejor, señaló que esa foto era buena. ¿Vale? Juan señaló que esa foto era buena. Bueno, evidentemente, puesto que no hemos visto todavía las oraciones subordinadas adjetivas, yo sé que esa es una oración subordinada sustantiva. Bueno, primero porque hay un conector que es el que. Y ya me han dicho que el conector que es el más común. ¿Vale? Alguien puede decir, sí, Javier, pero ¿y la puedo confundir con una coordinada? No.
Aparte de por muchas razones, por una razón sencilla, simple y con la que nos vamos a quedar. Porque en el examen se te van a poner en 2 preguntas separadas. Entonces te dirán en una pregunta, estas son las coordenadas, y por un lado, y por otro, estas son las subordinadas, por otro lado. O sea que no hay posibilidad de mezclarlas y no hay posibilidad de confundirlas. ¿Vale? ¿Cómo procedemos al análisis? Mira, en el análisis de estas oraciones subordinadas solo se os va a pedir que reconozcamos el conector, al cual marcaremos con un círculo, ya lo tenemos marcado con un círculo, que indiquéis cuál es la oración principal y la oración subordinada, que digáis cuál es el sujeto y núcleo del sujeto y cuál es el predicado y núcleo del predicado de la oración principal y de la subordinada, y ya. Y que luego me digáis oración subordinada sustantiva y la función. No hay que reconocer dentro de la... Es decir, como hemos hecho con las coordinadas. No hay que hacer ese análisis detallado de complementos, etcétera, que hemos hecho con las coordinadas. No, no, no. Aquí solamente, insisto, marcar con un círculo el conector. Decirme cuál es la oración principal, cuál es la subordinada. Decir cuál es el sujeto y núcleo del sujeto y el predicado, el núcleo del predicado de cada oración. Y luego decirme oración subordinada sustantiva, la función que tenga. ¿Vale? Entonces, en este primer paso del análisis ya habríamos dicho, habremos marcado qué con un círculo, ¿no? Recordad lo que he dicho antes. Todo lo que venga detrás del conector o del nexo, de como queramos llamarlo, eso ya oración subordinada. Es decir, esa foto era buena, yo la marcaría, ¿no?, con nuestras cajitas y diría que esa foto era buena, pondría oración subordinada y ya. De manera que lo que me queda, Juan señaló, sería la oración principal. Siguiente paso, sujeto y predicado. Bueno, pues, ¿qué diría? Juan, sujeto expreso, núcleo, Juan. Con las cajitas que siempre marcan. Señaló, pues, predicado, no hay ni siquiera, si no queremos, no hay ni siquiera que decir predicado verbal o nominal, nada, sino predicado, señaló, núcleo. Pasamos ya a la otra oración, porque ya la tenemos vista. Esa foto era buena. Esa foto, sujeto expreso, foto, núcleo. Era buena, predicado, núcleo, era. Y ya. Ahora llegaremos al último. Javier, ¿el qué se queda simplemente con nexo? Nexo, nada más. Lo marcáis con un círculo. Yo recomiendo, luego ya cada uno, conforme vayáis practicando, lo hace de la manera que quiera. Pero yo recomiendo que el primer paso... ¡Ay, tenemos un alumno ahí, Vicente, nuevo! Está bien, que vayan aprendiendo desde chiquititos. Muy bien. Pero es que porque tenía el micro cerrado, pero si no, hubieras oído a soltar toda la retaila. Qué bueno. Decía, entonces, yo recomiendo, lo primero es que marquéis el nexo, el que sea, con un círculo. ¿Vale? Porque eso ya os ayuda mentalmente, aunque lo veas muy claro, ya os ayuda mentalmente a separar principal y claro, subordinado. Pero es que yo, según he visto en el ejemplo, me da a entender como que el que estaba dentro de la segunda oración, de la subordinada. ¿En el ejemplo cuál? en el ejemplo que habéis visto en la página. Sí, sí. Sí. A ver, si hiciéramos un análisis mucho más detallado, habría que meterlo ahí. En las oraciones subordinadas adjetivas que vamos a ver ahora, habría que indicar qué función tiene el conector de la oración adjetivas dentro de tal, porque podría ser un sujeto, pero como no estamos ya para tantas complicaciones, porque es que además tampoco nos da la vida para ello, prefiero este enfoque, ¿vale? Es decir, marcar vale, mejor, más simple, mejor. Nosotros nos facilita la vida. Claro. Marcar el qué o el conector que sea y ya jugar con el resto de oraciones que nos quedan. Entonces, llegado a este punto, yo diría oración subordinada sustantiva, y ahora habría que decir, sustantiva, y habría que decir, pues, si es sujeto, complemento directo o atributo. ¿Qué creéis que sería Juan señaló? Es decir, que esa foto era buena, ¿qué creéis qué función sintáctica creéis que tendría ahí? Juan señaló que esa foto era buena. Recuerdo, técnica que nos puede ayudar. Sustituye que esa foto era buena por eso. Juan señaló eso. ¿Adjetiva puede ser? Repito, las funciones pueden ser o sujeto, o complemento directo, o atributo. Sujeto, es que sujeto. Sujeto, no, porque sujeto es Juan. Es decir, el que lleva a cabo la acción de señalar es Juan. Juan señaló atributo. Eso. Vale. Atributo no, porque señaló no es un verbo copulativo. Vale.
Entonces, vale. Entonces, lo de Nos Juan queda complemento directo. complemento directo, ¿vale? Recordad, solo puede ser la función que tenéis que especificar, solo puede ser o sujeto, o atributo, o complemento directo. No hay más. ¿Vale? Vale, En este vale, caso, que esa foto era buena, insisto, lo puedo cambiar por eso. Juan señaló eso, Juan lo señaló, complemento directo, igual que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? vale. Ok. Madre mía, estamos buenos. Nada. Venga, Estamos voy a poner variedad. una primera oración y ya nos lanzamos directamente ahí para analizarla. Pues mira, sería, no sabemos cómo van a arreglar el baño. No sabemos cómo van a arreglar el baño. Pues nada, os dejo ahí un momentito a ver cómo analizamos eso. Pero Javier, yo aquí en esta no sabría muy bien identificar. He puesto como principal, no sabía, pero No sabemos. Pero Vale. realmente ahora lo voy viendo y no sabría identificar cuál es la principal y cuál es la... Porque van a arreglar el baño, también tiene sentido. Yo he puesto principal, van a arreglar el baño. Una cosa, ¿cuál es el conector? ¿Cómo? ¿Cómo? Recordad que yo lo he dicho antes. Todo lo que venga detrás del conector es oración subordinada. Pero también has dicho que podía ir antes, ¿no? Claro, pero si el conector va al principio. Es decir, si yo te dijera, ¿cómo van a arreglar el baño? No sabemos. ¿Vale? Ah, tiene que ir el claro, conector al principio. Siempre es el conector el que determina. Claro, puede ir al principio, pero como digo, siempre y cuando la oración que empieza con el conector va al principio, va delante de la principal. La regla impepinable es que todo lo que vaya detrás del conector es subordinado. ¿Vale? Era complemento directo, atributo, ¿y cuál era el otro que se me ha ido? Sujeto, complemento directo o atributo.
Vale, ¿lo vemos, si os parece? ¿Ok? Sí, por Bueno. mi parte sí. Vale, pues entonces, bueno, vamos a imaginar lo que lo estoy haciendo en la pantalla. En un círculo metería como, porque es el conector. Entonces, van a arreglar el baño, con esa cajita sería oración subordinada, no sabemos oración principal. ¿Vale? Vamos a fijarnos en la oración principal. Sujeto, sería sujeto omitido. Lo pondría como lo ponemos siempre, S.O, nosotros. Luego marcaría no sabemos como predicado. Y sabemos como núcleo del predicado. ¿Vale? Me voy ahora a la siguiente. Van a arreglar el baño. Sujeto, igual sujeto omitido. Ellos. Pongo ese punto o punto, ellos. Van a arreglar el baño, lo marco todo como el predicado. Y van a arreglar, porque en este caso es una perífrasis, sería el núcleo. ¿Vale? Y ahora alguien me puede decir, ay, Javier, yo es que se lo he puesto van como núcleo del predicado. Bueno, pero si ese es el fallo, tampoco es el fallo que te voy a dar un 0 en eso. Es decir, yo como siempre digo, si me equivoco, que me equivoque en eso. ¿Vale? Porque en este análisis que estamos haciendo de la subordinada adjetiva, pero subordinada sustantiva, sería un fallo muy menor. ¿Vale? Ya tengo la oración principal, la oración subordinada, solo me falta poner, pues ya darle nombre, ¿no? Pues entonces yo diría oración subordinada sustantiva y me faltaría la función, que sería... Que he puesto complemento directo. No sabemos eso, no lo sabemos. Complemento directo. ¿Vale? ¿Un poco mejor? Vaya. Perdona, has dicho entonces van a arreglar, es el núcleo, ¿no? Sí, ese sería el núcleo del predicado de Elena porque sería una perífrasis verbal. Nosotros la verdad es que en el análisis que hemos hecho de sintáctico casi nunca, por no decir nunca, han salido perífrasis verbales, ¿vale? Pero en el caso de que hubieran salido, hubiéramos tenido que identificarlo todo eso como el núcleo del predicado. Vale. Vale, bueno, antes de pasar a la adjetiva, para que tampoco nos comamos todo el tiempo, pongo un último ejemplo, lo hacemos entre todos. Dice, los que fuman puros están pasados de moda, ¿vale? Los que fuman puros están pasados de moda. Bueno, ya sabemos que oración sustantiva, porque ahora mismo no conocemos otra. Vale. ¿Qué identificaría o qué pondríais de conector? Los que, ¿no? Sería este último que hemos visto, los de relativo, que en este caso que puede ser qué o quién, en el caso de que sea qué, siempre llevan delante un determinante, vale. Eso quiere decir que fuman puros sería la oración subordinada. Los que fuman, ¿no? Los que lo identifico como conector, fuman puros. Marcamos los que. Todo. Los que, efectivamente, Pilar, sería el círculo, vale. sería el nexo. Bien. Fuman puros, lo marcaríamos con la cajita de oración subordinada. Y ya lo que me queda, están pasados de moda, pues la oración principal, ¿no? Ok, y ahora pasamos a lo que hemos hecho antes, ¿no? Empezamos un poco pues, por jerarquía, por la oración principal. Están pasados de moda. ¿Cuál sería el sujeto? Ellos. En un principio vamos a poner ellos, vale. Por lo tanto, están pasados de moda, pues sería el predicado y el núcleo. Están pasados de moda, predicado, núcleo, están. Genial. Nos vamos ahora a fuman puros. Sujeto. Ellos. Ellos, vale, perfecto. Fuman puros, el predicado. El núcleo del predicado. Fuman. Fuman. Perfecto, pues ya lo tendría. Entonces ya me queda el último paso. Oración subordinada sustantiva y la función, los que fuman puros, ¿qué función tendría? Sujeto, atributo o complemento directo. ¿Cómo? Atributo. Elena creo que dice sujeto y luego por otro lado estáis diciendo atributo. Tiene un verbo copulativo, sería atributo como dice Vicente, ¿no? Están. Sí, están. ¿Por qué cambiaría? ¿No sería un atributo porque sería de tiempo? No, el atributo era...
el atributo, recordad que era una característica, una cualidad o un estado del sujeto, ¿no? Es una característica que están pasados de moda. Claro, en este caso, pasados de moda sería el atributo, de manera que los que fuman puros serían el sujeto. Recordad una cosa que he dicho antes. Estas oraciones que tienen estos conectores relativos, el, que, los, que, la, que o bien el quién, equivalen o se están refiriendo a una persona, a un individuo. Por lo tanto, si se encuentra en esta situación, lo normal sería que funcionaran como sujeto. Porque en una frase, si yo tengo que elegir entre pasados de moda, que es el adjetivo, y los que fuman puros, que se está refiriendo a una persona, lo normal es que la persona sea el sujeto. O sea, eso la lengua siempre va por ese lado. Pero voy a decir algo más. Cuando encontréis con este tipo de oraciones en el que el conector sea un conector relativo, insisto, los que, las que, o bien el quién, hemos dicho, lo habitual es que vayan al principio, delante de la oración principal, y eso pasa aquí. Y lo habitual será que sean sujetos. Si van delante de la oración principal, lo normal será que sean sujetos. De manera que entonces yo diría oración subordinada sustantiva, función de sujeto. Ellos están pasados de moda, esos están pasados de moda. ¿Vale? Entonces, a la hora de repasar esto, pues ya sabéis que estas oraciones subordinadas sustantivas que están introducidas por los relativos, el que, lo que, etcétera, o quién, normalmente al principio, delante de la principal, y normalmente en función de sujeto. ¿Vale? Yo no sé si lo he entendido muy bien. Dime, Elena, ¿el qué? ¿Qué no queda claro? A ver, entonces, pasados de moda sería atributo. Sí, lo que pasa es que como eso no lo analizamos, pero si nos pusiéramos a analizarlo sí detalladamente, pasados de moda sería el atributo y los que fuman puros, es decir, esas personas que hacen eso, sería el sujeto. Ya digo, hay un principio y es que si yo tengo que elegir entre dos elementos en una oración para que sean sujetos, y de esos dos elementos uno se refiere a una persona, es que no hay elección. Te vas a la persona y la persona, aquella palabra o palabras que designan a la persona es lo que funciona como sujeto. Las lenguas siempre prefieren que quien lleve a cabo la acción sea un individuo. Si yo tengo que elegir, que sea el individuo, que sea la persona siempre. ¿Vale? Vale, y puros no sería, solo únicamente puros no sería nada en solitario, ¿no? No, porque fuman puros, como eso lo tomamos como una oración ya, ahí no nos meteríamos en el análisis ni nada de eso de puros. Sí. Vale. Ok, más cositas antes de pasar a las adjetivas. No. Bueno, pues vamos a entonces volver al aula virtual y nos vamos al otro enlace, el de las oraciones subordinadas adjetivas. Bueno, el principio es el mismo, es decir, una oración principal y otra oración que depende de esa oración principal. Lo que ocurre es que en este caso, la oración que depende de la principal equivale, funciona, es como si fuera un adjetivo. Y esto es determinante para distinguirla de las oraciones subordinadas sustantivas. A ver, los adjetivos, si os acordáis, bueno, lo hemos comentado muchas veces, el adjetivo es esa palabra, esa categoría gramatical que me dice algo de un sustantivo, una cualidad, un estado, es decir, que siempre tiene que referirse a un sustantivo. ¿Qué quiere decir eso trasladado aquí a las oraciones subordinadas? Que las subordinadas adjetivas siempre irán detrás de un sustantivo, porque se refieren a ese sustantivo. Las oraciones subordinadas sustantivas que acabamos de ver, ninguna va detrás de un sustantivo, ni se refiere a un sustantivo, ni me dice nada de la cualidad de un no, nada de nada. En cambio, las subordinadas adjetivas siempre van detrás de un sustantivo y me hablan, me dicen algo de ese sustantivo. Fijaos, no me gustan las personas que mienten. Que mienten van detrás de un sustantivo. Pero es que me están diciendo algo, me está especificando una cualidad, una característica de ese nombre. Es decir, a mí las personas que no me gustan son aquellas que son mentirosas. Ese es el elemento principal, aparte de que también tenemos una serie de nexos o conectores que son diferentes, pero el elemento principal que me permite a mí distinguir entre una oración sustantiva y adjetiva es que las adjetivas siempre van con un sustantivo, van detrás de un sustantivo porque me dicen algo, una cualidad, una característica de ese sustantivo. ¿Vale? Y evidentemente, bueno, pues
al igual que antes, las podemos sustituir, las podemos cambiar por en este caso por un adjetivo. No me gustan las personas que mienten, podrían ser no me gustan las personas mentirosas. ¿Vale? ¿Qué conectores podemos encontrar aquí? Bueno, pues tenemos de 3 tipos. Los más comunes, los pronombres relativos. ¿Qué, quién, cuál? Y alguien me puede decir, Javier, pero un momento, pero si eso es lo mismo de antes. Sí, pero es que hay una diferencia muy grande. Y es que qué, quién o cuál introducen una subordinada adjetiva si van detrás de un nombre del cual me están hablando. ¿Vale? Recordad que esa es la diferencia fundamental. Pueden también ir introducidas por el cuyo. Ese es el coche cuya rueda se pinchó. O también por adverbios relativos, sin tilde. Como dónde, cómo, cuándo, etc. Claro está, estos adverbios relativos irán con un sustantivo, pegados a un sustantivo de la misma categoría. Me explico. Si yo utilizo dónde, es porque delante va un sustantivo que se refiere a un lugar. Si yo utilizo cuándo, es porque va delante un sustantivo que se refiere a tiempo. Fijaos en el ejemplo. Recuerdo el día cuando te conocí. Por lo tanto, estos son los nexos de las adjetivas. El relativo, el determinante o el adverbio. Pero vuelvo a decir, lo fundamental es que, sea cual sea el nexo que utilizamos, cualquiera de estos 3, siempre va detrás de un sustantivo, porque las adjetivas hablan de un sustantivo. ¿Vale? Eso es determinante. Bueno, a las subordinadas adjetivas también hay que ponerles un apellido. Pero en este caso lo tenemos mucho más sencillo. Aquí no hay que determinar si es sujeto, predicado, nada de eso. Hay que elegir entre 2 categorías. Me voy aquí más abajo. A ver, que esto se ralentiza. ¿Cuáles son las 2 categorías? ¿Cuáles son esos 2? Sí. ¿Se oye bien, no? ¿No se me oye bien? Hola, ¿se oye? No. Yo sí te escucho bien. Yo sí. ¿Sí? Ah, pues era mi conexión. Vale, perdón, entonces. Nada, no pasa nada. Decía, ahí pillado? Decía que hay 2 apellidos. O especificativa o explicativa. Yo diré entonces oración subordinada adjetiva especificativa o bien oración subordinada adjetiva explicativa. ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? No vamos a meternos, no voy a llenar la cabeza de más rollo ni más tal, ¿no? Que bastantes rollos tenéis ya encima. La especificativa, cuando la oración va sin comas, explicativas cuando van entre comas. Ya está. Tiene una diferencia ahí. Cuando la oración subordinada adjetiva se une a la principal, o sea, sin comas, cuando va unida directamente, no va separada por comas de la oración principal, es especificativa. Cuando esa oración subordinada adjetiva va entre comas, se separa de la principal por comas, entonces es explicativa. ¿Vale? Y ya. ¿Cuál es la razón? Así rápido. Bueno, porque las especificativas, las que van sin comas, es porque me dan una característica que identifica claramente al sustantivo con el que va. Y sin esa característica el sustantivo no quedaba totalmente identificado. En cambio, las que van entre comas, lo que me dicen es simplemente información extra. Sin esa oración que va entre comas, el sustantivo ya tiene sentido completo, ¿vale? Esa es un poco, digamos, la explicación. Pero esa explicación ya ahí la arrojamos al contenedor del reciclaje y sin comas, especificativa. Con comas, explicativas. ¿Vale? Venga, vamos al análisis y aclaramos esto un poquito más todavía. Fijaos, la mujer que regentaba el negocio tenía el pelo rojo. La mujer que regentaba el negocio tenía el pelo rojo. ¿Vale? Bueno, el procedimiento para analizarlo es lo mismo que antes. Es decir, bueno, lo que yo sugiero. Marca con un círculo el conector. En este caso sería qué. ¿Vale? Entonces, yo ahí marco qué. Pues ya lo rodeo con un círculo y demás. Y lo que decíamos, todo lo que venga detrás será la oración subordinada. Claro, que es habitual
en la oración subordinada adjetiva? Que se encaje esa oración subordinada adjetiva dentro de la principal. Es decir, que antes de la oración subordinada adjetiva vaya parte de la principal y detrás de la oración subordinada adjetiva vaya el resto de la oración principal. ¿Vale? Entonces, aunque el principio se mantiene, es decir, que detrás del conector lo que venga detrás será oración subordinada, hay que identificar, hay que saber hasta dónde. Porque, insisto, lo habitual será que la oración subordinada adjetiva se encaje dentro de la principal y delante de esa oración y detrás vaya la oración principal. En este caso, la mujer que regentaba el negocio tenía el pelo rojo, ¿hasta dónde, a partir de qué? ¿Hasta dónde llegará, creéis, esa oración subordinada adjetiva? Regentaba el negocio. Regentaba el negocio. Ahí paro. Entonces yo ya sé, y así lo marcaría, regentaba el negocio, le pongo la cajita y eso sería la oración subordinada. Y me quedaría, la mujer tenía el pelo rojo, sería la oración principal. Bueno, a ver, ¿y cómo lo marco? Si está ahí en medio la otra. Pues ya hemos visto este caso. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues yo marcaba, a ver, ¿dónde está el conector? Marcaba con una cajita a la mujer y pongo oración principal. Y luego me voy a tenía el pelo rojo y pongo otra vez oración principal. El que, recordad, lo marco con un círculo y regentaba el negocio con su cajita propia en el que diga oración subordinada. Y ya está. Y ahora paso a identificar sujeto y predicado. O sea que en esta oración, la oración principal sería por un lado la mujer y por otro tenía el pelo rojo. Efectivamente. Y así va a ser, como digo Vicente, es común que cuando encontréis oraciones subordinadas adjetivas sea así. Que la oración subordinada vaya encajada en la principal. ¿Vale? Bueno, empezamos por la principal, la mujer tenía el pelo rojo, pues me iría aquí, la mujer. Sujeto, la mujer, pues entonces marcaría sujeto expreso. Y diría mujer, el núcleo de ese sujeto. Iría a la segunda parte, tenía el pelo rojo, predicado. Lo marcaría así. Y tenía núcleo del predicado. Ahora ya solo me queda la oración subordinada, que ya hemos dicho que regentaba el negocio. Bueno, sujeto, pues sería sujeto omitido, él o ella. En este caso diríamos ella porque es el mismo de la oración principal, la mujer. Entonces yo pondría sujeto omitido ella. De manera que regentaba el negocio, todo eso sería predicado. Y regentaba el núcleo. Ya lo tendríamos analizado. Ahora pasaría a decir, pues, a darle ya el nombre y el apellido. Sería oración subordinada adjetiva. Y vendría el apellido aquí, explicativa o especificativa. Especificativa sin comas, explicativa con comas. Aquí sería especificativa. Y ya. Vale. Venga, os pongo una para que analicéis. Hay un colegio donde los niños estudian chino. Hay un colegio... Ay, no, perdón, esta no era. Esto es para otra cosa. Eso sí. El colegio donde los niños estudian chino está cerca. Ahí sí.
¿Ok? Echamos un vistazo. Bueno, Pues, como siempre, recomendación. Conector. ¿dónde? ¿Dónde? Pues yo marco con un círculo ¿dónde? Vale. ¿La oración subordinada llegaría entonces o sería? Hasta chino, donde los niños estudian chino. Efectivamente, los niños estudian chino. De manera que el colegio está cerca, sería la oración principal. Entonces yo marcaría el colegio, oración principal, está cerca, oración principal. Donde en un círculo, los niños estudian chino, oración subordinada. Pasando a analizar los conceptos, o sea, los elementos. El colegio, sujeto, núcleo, colegio. Está cerca, predicado. Está, núcleo. Ahora, de la subordinada. Los niños, sujeto, núcleo, niños. Estudian chino, predicado, núcleo, estudian. Perfecto. Para ya solo me queda decir que es una oración subordinada adjetiva. ¿De qué tipo? Especificativa. Exactamente. Especificativa igualmente. ¿Vale? ¿Qué tal? Esta es más fácil. Sí. Son más fáciles. Sí, la verdad es que las oraciones adjetivas, pues sí, no tienen mayor porque las reconocemos y demás, ¿no? La complicación en la subordinada sustantiva, es verdad, viene en determinar cuál es la función. Antes de pasar ya a terminar y pasar a inglés, para que veáis, como digo, que no vais a tener mucho problema en distinguir cuál es adjetiva, cuál es sustantiva. Voy a poner estas dos oraciones. No es para analizar letras, sino simplemente para que veamos. Una oración sería, le pregunté qué le pasaba. Sería una oración. Y la otra sería, me encontré al hombre que conocí ayer. Le pregunté qué le pasaba, me encontré al hombre que conocí ayer. Así a bote pronto. Una es adjetiva y otra es sustantiva. ¿Cuál es cuál? Sustantiva la primera. Sustantiva es la primera. Y adjetiva es la segunda. Tiene los mismos conectores, qué y qué, pero hay muchas diferencias. Primero, el conector que de la sustantiva va con tilde, que ya decíamos que eso era un conector, un interrogativo, y que solo va con las sustantivas. Pero además, que conocí ayer es que va con un sustantivo delante porque habla de ese sustantivo, el hombre. ¿Veis? Es relativamente sencillo distinguir cuál es uno, cuál es sustantiva y cuál es adjetiva, ¿no? Le pregunté qué le pasaba, bueno, qué le pasaba, se lo pregunté, sería complemento directo, le pregunté eso. Y en el caso de que conocí ayer, pues sería una subordinada adjetiva especificativa también. ¿Vale? ¿Ok? Recordad que en el examen tendréis pues, una pregunta aparte, es decir, separada de las coordinadas, para que analicéis, tal cual lo hemos hecho ahora, o las oraciones subordinadas sustantivas o adjetivas. Hay por ahí, para que esto que he estado yo ahí un poco, el análisis, que como no tenemos la pizarra, lo he estado haciendo así como de viva voz y demás, en el ejercicio obligatorio del tema 8, que tiene parte de esto del análisis, tenéis un ejemplo, creo, o al menos una explicación, sí. Ah, no, pero
Sí, efectivamente. No sé si lo veis bien. Digamos, Sí. todo eso que el rollo que hemos estado, o sea, el rollo, lo que está diciendo así un poco a viva voz, es como sería, ¿vale? Oración principal, ¿veis? Que doy la opción oración 1 o principal, o bien oración 2 o subordinada, como se quiera, ¿vale? Distinguir el predicado, distinguir con su núcleo, distinguir el sujeto con su núcleo. Bueno, aquí el que lo he metido en la oración subordinada, pero como digo, en realidad habría que hacerlo aparte con un circulito. Y luego decirlo de oración subordinada sustantiva y la función que tiene, ¿no? O bien oración subordinada adjetiva y si es explicativa o especificativa. ¿Vale? O sea, Javier, que en las oraciones que hagamos en este ejercicio, el nexo te lo dejamos fuera. Sí, sí, Vale, marcarlo con perfecto. un círculo. Lo importante, Vicente, es marcarlo con un círculo. Si de repente no te acuerdas bien y lo metes dentro, no pasa nada. Pero lo importante es marcarlo con un círculo, que no sé por qué en ese ejemplo no lo he marcado con un círculo. Pero... No, si el tema es eso, porque como en una lo hemos visto fuera y en otra Sí. dentro, digo, ya lo Ya digo, pasaríamos. eso no es tan importante. Lo importante es que al tú marcarlo con un círculo, ya me estás diciendo que reconoces que ese es el nexo, que reconoces que eso es lo que une y determina un poco o te da la pista de qué tipo de oración, ¿vale? Entonces eso sí es lo importante. Yo recomiendo, hombre, como lo hemos estado haciendo, fuera. Pero que si ya digo, si yo estoy así en el fragor del examen, estoy analizando y lo meto dentro, no pasa nada. Siempre y cuando el círculo lo indique en un círculo. ¿Vale? Una cosa, Javier, Dime, Pilar. que como la tarea tenemos Sí. hasta el día 5, ¿nos metes el día 6 el solucionario? Sí, A ver, claro, sí. Ajá, claro, es verdad. Claro, si lo porque hemos el hecho 6 bien, tenemos, vamos. bueno, al menos como lo tenemos por la tarde, pues al Sí, menos daría tiempo a verlo. Sí, vale, buena idea, Pilar. Me lo apunto aquí para que lo tengáis al menos disponible sí, por la mañana y demás. Vale. Ok, sin problema. Más gracias. cositas. Nada. Más cositas. No. Bueno, pues